si aumenta este 12%, la pensión mínima va a ser de 9,413.14. Esa es la pensión mínima que tendríamos para este año 2025. En este momento la pensión mínima que tenemos es de 8,404.50 y aumentaría a 9,413.14, 1,000 pesos más, que son muy buenos. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Los saludo con mucho cariño, con mucho gusto, esperando de verdad que todos ustedes se encuentren muy bien. Y el tema de hoy es el aumento al salario mínimo en este 2025 y a la pensión mínima, por ende, en este 2025, que es un tema que a todos ustedes que están en este proceso de pensión les inquieta, ¿verdad? Siempre saber de por cuánto o cuánto va a ser este aumento. Todavía no se tiene este porcentaje definitivo. Como siempre sabemos que esto se va a dar a conocer a principios de enero, tal vez en diciembre, pero sí es muy confiable este dato. Podríamos decir que no esperamos que varíe mucho o que varíe, y precisamente es lo que les quiero comentar. En este 2024 sabemos que el salario mínimo es de 248.93 pesos. En el resto del país, como se le divide, y en la zona libre de la frontera norte, en este momento es de 374.89. Esos son los salarios en este 2024. Y se espera que con un aumento del 12%, que se está hablando, que se está proponiendo, que se está cocinando, pues entonces sabríamos que el incremento sería de 29.87 pesos sobre el salario mínimo que tenemos en este año y de 44.98 pesos respectivamente, uno con respecto a zona centro o resto del país y el otro en zona libre de frontera norte. Ese sería, quiero darles el dato inicialmente para porque muchos de ustedes pues están en espera dentro del proceso de la plática y del tutorial de ese dato. Entonces es por eso que quiero dárselos inicialmente. Se está hablando de un 12% de aumento en el salario mínimo y por ende en la pensión mínima para otorgarse en el 2025. Sabemos que esto tiene un proceso. Si esto tendría que ser autorizado, ¿verdad? Propuesto por el Ejecutivo, como en este caso seguramente será, habrá que ser autorizado por el grupo de empresarios y por un grupo representante de trabajadores. Es decir, el salario mínimo no está determinado por el porcentaje de inflación que se determine para este 2000 o en este 2024 para aplicarse en el 2025. Vamos a hablar un poco más de esto inmediatamente para que tengan el antecedente, pero quiero que quede claro, el salario mínimo no está determinado por el porcentaje de inflación. Este salario mínimo va a ser determinado por los empresarios y por el grupo de representantes de los trabajadores y por supuesto seguramente pues va a estar propuesto por el Ejecutivo. Estos tres entes son los que tienen que autorizar este salario mínimo y se está hablando del 12%, quedando con los datos que acabamos de comentar. Por supuesto, tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, que en este caso, cuando sea publicado, si así queda, que creemos que así será, pues va a quedar el salario del resto del país, del centro del país, en 278.80 pesos. Y en la zona libre de la frontera norte quedaría en 419.17. Esto es
cuando sea oficial y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, es cuando ya podemos hablar de que es algo aprobado. Se está considerando que sea este porcentaje y entonces repetimos los datos importantes. En este momento el salario mínimo en la zona centro es de 248.93 y quedaría con el 12% de aumento en 278.80. Y en la zona libre de frontera norte está en este momento en 374.89 y quedaría en 419.87. En el momento en el que se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces sabremos si efectivamente fue este 12% exacto o bueno, varía, que en realidad creo que va a variar muy poco. Entonces estamos hablando de un 12%. Sabemos también que este dato tiene que ser dado a conocer por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, que es el organismo oficial precisamente que informa este aumento de este salario. Entonces, vamos a esperar todo este proceso, pero la noticia es que sí creemos que sea este 12% y vamos a decir por qué. ¿Por qué se llega a este 12% que se cree que va a ser este aumento en el salario mínimo y por ende en la pensión mínima? Que eso es precisamente el dato que nos importa y que en este caso con el salario de 278.80, si aumenta este 12%, la pensión mínima va a ser de 9.413.14. Esa es la pensión mínima que tendríamos para este año 2025. En este momento la pensión mínima que tenemos es de 8.404.50 y aumentaría a 9.413.14, 1,000 pesos más, que son muy buenos y que creo que a todos ustedes que están en este proceso de pensión les interesa saber que si ustedes se pensionan en este 2025 con una pensión mínima, van a obtener entonces ya la cantidad de 9.413.14. Esto es lo que se está determinando de acuerdo al porcentaje que estamos comentando del 12% en el salario mínimo. En este caso, también hay que saber los antecedentes. Este es el punto importante de información, de decirles que va a aumentar un 12% y en qué cantidad quedaría la pensión mínima, que repito, creo que es lo que más les interesa a todos ustedes que están en este proceso de pensión y que quedaría en 9.413.14. Ahora, es importante que conozcan los antecedentes de esto para que entiendan también la diferencia y quede clara la diferencia entre cuánto aumenta o por qué aumenta o con base en qué aumenta este salario mínimo y diferenciarlo con el incremento en la UMA, que vamos a ver precisamente cuál es este antecedente para que quede claro, porque cada año hay esa confusión de si el salario mínimo aumenta con base en la inflación, como la UMA, y en este caso no es así. Por supuesto que se va a tomar en cuenta para esta decisión el incremento al salario, a la inflación, al índice nacional de precios al consumidor, pero esto es un acuerdo que toman, como ya lo mencionamos, los empresarios, el grupo de representantes de trabajadores y el ejecutivo. Y es un acuerdo que ellos toman en cuenta o para el que toman en cuenta muchos factores, no únicamente el índice de inflación, y eso vamos a explicar un poco con base en qué precisamente se toma. Y el antecedente, para que quede claro, que yo quiero que quede claro, ya lo hemos visto en otros videos, pero
El antecedente es que hasta el 2016 muchos de los valores de pago o para tomar en cuenta para muchas situaciones, como pagos de multa, como pagos al Infonavit, se tomaban con base en el salario mínimo. No existía otro valor de referencia. Entonces esto de alguna manera impedía que el salario mínimo pudiera crecer de una manera significativa, porque todo esto acarrearía y llevaría a este proceso, a este cambio de aumento en todas estas situaciones, en todos los factores que estaban ligados al salario mínimo, pues los elevaría demasiado. En el 2016 entonces se crea la UMA, Unidad de Medida y Actualización, para diferenciar entre estos dos valores y que en la UMA se referenciaran todos estos pagos que iban anexos, como multas, como lo comentamos, pago de Infonavit, como varios factores que se relacionan a este valor. Ahora, a partir del 2016, ya no se relacionaban con el salario mínimo, sino con la UMA. Y la UMA, el objetivo era que aumentara, como está actualmente, aumentara de acuerdo al índice de inflación del año pasado para aplicarse en el año presente. Es por eso que la UMA sí tiene la referencia de aumento anual de acuerdo al porcentaje de inflación. Hemos tenido un crecimiento a partir del 2016, paralelamente al separarse con el salario mínimo. Ese primer año prácticamente tuvieron el mismo valor. Pero a partir de 2017 hubo cambio en cada uno, en el valor de cada uno. Una, que es la UMA, Unidad de Medida y Actualización, su incremento va de acuerdo al porcentaje de inflación que hay cada año. Y el salario mínimo no, como ya lo vimos, ¿verdad? Es una determinación de acuerdo a varios factores, a varias situaciones, entre ellos la inflación, pero que está determinada por el grupo de personas, y en este caso que representan a estas instituciones, como el Ejecutivo, que es nuestro presidente o nuestra presidenta en este momento, los empresarios y el grupo que representa a los trabajadores. Ellos determinan el valor del salario mínimo a partir de cada 1 de enero de cada año. Y la UMA se determina su incremento por el porcentaje de inflación que hubo el año anterior y que se empieza a aplicar a partir del 1 de febrero de cada año. El salario mínimo incrementa a partir del 1 de enero de cada año y el valor de la UMA incrementa a partir de cada 1 de febrero de cada año. Uno con el índice de inflación y salario mínimo por una determinación de las instituciones que ya mencionamos y que es de acuerdo a muchos factores, sobre todo en este caso, a un plan del Ejecutivo para incrementar este valor de este salario mínimo en un valor histórico. Entonces, esa es la diferencia. Podemos ver algunos ejemplos que en los últimos 5 años, el valor del salario mínimo, es decir, a partir del 2020 o los últimos 4 años, ¿verdad? A partir del 2020, el salario mínimo se incrementó, por ejemplo, en un 20%, en el 21 en un 15%, en el 22
en un 22% y los últimos 2 años se ha incrementado en un 20%. Esto es en cuanto al salario mínimo. En cuanto a la UMA, los incrementos han sido de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al índice de inflación. En estos últimos 5 años, precisamente, empezando en el 2020, pues aumentó un 2.83, en el 2021 un 3.15, en el 2022 un 7.36, en el 2023 ha sido un incremento pues el mayor en estos últimos 5 años, que fue del 7.82%, y en este 2024 bajó nuevamente a un 4.66%. Entonces, ahí ya vemos la diferencia entre el aumento en el salario mínimo a partir de esta reforma, en donde se separan o se crea realmente en el 2016 la UMA, que es una unidad de medida y actualización, precisamente para hacer referencia a varios factores en los que de acuerdo a ley se aplica con base en este valor de la UMA. Y aquí vemos precisamente este antecedente que es a veces y ha sido durante varios años esa confusión de por qué o si la UMA aumenta de acuerdo a la inflación y el salario mínimo también. No, son dos valores diferentes y dos procesos de determinación del valor diferentes a partir de que se crea la UMA en el 2016. Entonces, para que quede claro, el salario mínimo aumenta a partir del 1 de enero de cada año y se determina su incremento con base en muchos aspectos, entre ellos la inflación, pero son muchos aspectos. Aquí sí entra un proyecto más de crecimiento del país en esa determinación de su aumento, como lo es en este caso muy particular, que es parte de un proyecto de este periodo de gobierno que se está hablando de 2024 a 2030, lo está tomando como pues una bandera en el sentido de incrementar este aumento al salario mínimo pues en un valor histórico, ¿verdad? Entonces, bueno, se incrementa de acuerdo a lo que determine el Ejecutivo, los empresarios y el grupo de representantes de los trabajadores. Y la UMA aumenta de acuerdo al porcentaje de inflación que haya habido en el año anterior. Es decir, en este caso, el porcentaje de inflación que se determine para el 2024 se va a aplicar en el valor de la UMA del 2025. ¿Y por qué nos interesa el valor de la UMA? Porque determina el valor pues, de las 25 UMAs, ¿verdad? Que es el límite con el que se podrá pagar en cada año, en este caso, en este año 2025. Y en el caso del salario mínimo es muy importante y estamos enfocados en este caso a esa situación porque va a determinar el valor que le den al salario mínimo, va a determinar la pensión mínima para este 2025. Entonces, va a determinar el valor de la pensión mínima, el salario mínimo, el incremento al salario mínimo, no el de la UMA. El de la UMA lo vamos a ver en otro momento, como ya lo hemos visto en otras pláticas, pero no quiero que se confundan. El valor de la UMA, el incremento en el valor de la UMA, determina otros aumentos en otras pensiones. Pero en la pensión mínima, quien lo determina es el salario mínimo, que va a ser determinado a partir de este 1 de enero del 2025. Ahora, les he estado hablando precisamente de que es un proyecto para este periodo de gobierno que tenemos, este nuevo periodo de gobierno que tenemos, que va a ir desde este año, ¿verdad? Que ya lo tenemos, ya está en función, en este 2024 hasta el 2030. Este proyecto fue presentado desde la campaña, precisamente esta parte que compete al aumento al salario mínimo, al incremento, tratando de que sea lo más alto posible,
en este caso para llegar precisamente a un 50%, se habla en términos generales, un 50% de aumento en este sexenio de la pensión, del salario mínimo y por ende de la pensión mínima. Y les comentaba que precisamente desde la campaña que se hizo por nuestra actual presidenta, en su programa de 100 Pasos para la Transformación, en el punto 56, ella habla precisamente de que se seguirá el aumento al salario mínimo y se tratará de llegar a 2.5 canastas básicas. En este momento, el salario mínimo representa un 1.6 de la canasta básica y se quiere aumentar en este sexenio, llegando al 2030, a ese valor de 2.5 de canastas básicas. Esto es muy importante porque representa precisamente el 50% del que hablamos, el 50% del aumento en el salario mínimo y por ende en la pensión mínima. Este proyecto de gobierno, precisamente, pues se habla de que está dividido, para lograr este aumento, lo están dividiendo en dos partes de un proyecto. El primero, precisamente, es que determina que para este 2026 se debe de llevar a este salario mínimo a que sea equivalente a por lo menos 2 veces la línea de pobreza, que es, o en este caso la canasta básica, 2 veces, en este caso, en este 2026, para esta primera etapa. Se maneja que se debe de llevar 2 veces, o se debe de llegar para lograr este 50% de aumento al final del sexenio, o de este aumento a 2.5 el valor de la canasta básica, se debe de llegar en este 2026 a 2 veces por lo menos la línea de pobreza por ingresos urbana, que se le denomina el LPIU, línea de pobreza por ingresos urbana, así se le llama. Y ese primer paso, o esa primera parte del proyecto, contempla precisamente que se llegue a 2 veces este valor de esta línea en el 2026. El siguiente nivel, precisamente, o la segunda parte, es que para el 2030, esta pensión o este salario mínimo sea un indicador de suficiencia para que una familia tenga acceso a los productos básicos y una vivienda digna. Ese es el lema, esa es la idea de lo que se quiere llegar precisamente con esta segunda parte de este proyecto. Y se vuelve a repetir precisamente, ¿verdad?, que para llevarla a cabo, a que se logre este objetivo, es que se debe de llegar en esta segunda parte de este proyecto a tener el valor de 2.5, la línea de pobreza de ingreso por ingresos urbanos o urbana, que se le denomina, como lo mencionamos, LPIU, línea de pobreza por ingresos urbana. Entonces, esta segunda parte de este proyecto es lograr que al término de este periodo sexenal en el 2030 se llegue a ese valor. Para eso, precisamente, en términos, como le llaman, nominales y con valores del acumulado, que va del 2024, pues se tendría precisamente un crecimiento, si se logra llegar a este nivel, de un 50% del salario mínimo que se tiene en este momento. Y para ello, precisamente, se requiere de que se tenga un crecimiento anual de un 12%, más o menos. Es por eso que se determine, tal vez aquí no sea
siempre el 12% en cada año el aumento, pero van a ir prorrateando para llegar a este resultado final, a este objetivo de tener este 50% de aumento o llegar a 2.5 canastas básicas del valor de la canasta básica. Y es precisamente por eso que se habla de tener un incremento anual de un 11, un 12% para poder llegar a este objetivo durante todos estos años. Y se está determinando precisamente que en este año pues sea un incremento del 12% para iniciar con este programa, con este proyecto y que se logre ese objetivo de llegar al aumento que ustedes van a oír hablar de un 50% en el salario mínimo y por ende en la pensión mínima al término del sexenio. Pero en concreto, entonces, en este 2024 se va a iniciar con este proyecto que ya viene, ¿verdad? Viene de hace años, en donde se ha estado incrementando este valor del salario mínimo y que en este 2024 se inicie con el incremento de un 12% para que en su conjunto al término del sexenio, como ya lo mencionamos, se logre estas metas que tiene establecido pues este periodo de gobierno que va de 2024 a 2030, en donde se quiere alcanzar al final de ese periodo el valor de 2.5 canasta básica y en este momento como referencia estamos en 1.6 de ese valor, entonces hay que seguir incrementando este valor de el salario mínimo, que ese es el tema de hoy, ¿verdad? Ese aumento del valor del salario mínimo y que para lograrlo pues se va a iniciar precisamente con ese 12% en este 2024. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero creemos que va a ser ese 12% de incremento y que por ende va a ser también el incremento a la pensión mínima, que es una de las cosas que les inquieta más a ustedes, ¿verdad? Todos ustedes que están en este proceso de pensión y sobre todo todos aquellos que están pensando en que se les va a otorgar una pensión mínima en este 2025. Estamos hablando de que la cantidad aproximada de esta pensión mínima 2025 será precisamente de 9.413.14, a diferencia de los 8.404.50 que tenemos en este año 2024, una diferencia de 1,000 pesos que es muy bueno, ¿verdad? Y que además ya en el monto que estamos oyendo de 9.413 pesos, pues es un monto bueno para nuestros gastos básicos, para que ya ustedes tengan esa tranquilidad y esa confianza de que van a estar recibiendo esta pensión, pues ya de por vida, ¿verdad? Quienes se les sea otorgada en este 2025, recuerden que para que les sea otorgada esta pensión, deben de llegar cotizando a este 2025. No vale que ustedes dejen de cotizar en el 2024 porque les van a otorgar la pensión de 2024 aunque la soliciten en 2025. Tienen que llegar cotizando un mes, 2 meses de ese año para que les sea otorgada esa pensión mínima. Pues espero que les sea de utilidad esta información. Compártanla, por favor, si conocen a personas que les va a interesar, todas estas personas que están en este proceso de pensión, por favor, compártanla. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios. Por favor, suscríbanse, denle like si les gusta el tutorial y pues si necesitan contactarnos, ¿verdad? Para alguna asesoría, alguna consulta, alguna planeación, que siempre les recomiendo que realicen su planeación de pensión. Es una herramienta muy necesaria, no es un gasto, es una inversión, pues con mucho gusto los atendemos en los datos de contacto que aparecen al final del tutorial, ¿verdad? Que es el número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19
y el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí con mucho gusto les van a dar informes de cómo contactar a alguno de estos servicios directamente atendidos por mí en cualquiera de estos medios, ya sea telefónica, una asesoría telefónica o videollamada o presencial, como ustedes lo quieran, ¿verdad? Con mucho gusto los atendemos. Pues muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Suscríbanse, como les comentaba, es algo muy importante para que pues se distribuya a un mayor número de personas en cada una de las plataformas en que estamos. También aparecen los datos de Facebook y pues con mucho gusto estamos en una próxima plática. Buenas tardes, hasta luego.